Hola a todos, vamos a hacer una hermosa entrega de la Parashá Vayikra. Esta Parashá es prácticamente la primera Parashá del tercer libro de la Torá, llamado Levítico. Ya lo hemos comentado en años anteriores, pero esta Parashá nos habla de todo lo relativo a las labores de los sacrificios, toda esta aparente matanza de animales y ofrecimientos sobre el altar que se hacía en el tabernáculo y en el templo, pues bueno, no es más que una metáfora de muchos aspectos que vamos a explicar a continuación. En realidad, todas estas labores que efectuaba la tribu de Leví alrededor del tabernáculo, pues es en esencia lo que explicábamos del holocausto o sacrificios que ya hemos explicado que en realidad pues es una palabra de holocausto o sacrificio que llamado corbán. En realidad tiene una connotación muy diferente de lo que se comprende a nivel de simplemente poner a quemazón un animal, sino al contrario, la palabra corbán viene de la raíz karov, que nos permite entender el significado real, que significa acercarse o acercamiento. De esto vamos a profundizar muchísimo. Entonces el Zohar comienza y en una explicación muy profunda hablando de las letras. Es muy importante que aquellos que no han escuchado clases de años anteriores, por favor lo hagan, porque vamos a entrar en aspectos muy profundos, mucho más técnicos que en años anteriores. El Zohar empieza, como decíamos, hablando de las letras. Y sabemos que las letras son recipientes de pensamiento divino. Hablo de las letras hebreas, las cuales son en esencia, dicho de otra forma, utensilios. Las letras hebreas son los utensilios utilizados en el tabernáculo. Habíamos escuchado que tenían cucharas, vasijas, todo esto tiene una forma de recipiente. En realidad, esos utensilios son las herramientas que permiten dirigir y dar forma a los eventos de este mundo. Explica mi maestro que cada letra es como una tecla de un teclado cósmico que activa la inteligencia asociada a un planeta y se relaciona por igual con los signos del zodiaco. En realidad hay una exposición completa de mi maestro donde habla del teclado cósmico de Akadosh Baruj Hu. Pero ojo, quiero aclarar que no estoy hablando de la parte física o del cuerpo de los planetas. Como ya lo he mencionado, el cuerpo de los planetas es irrelevante para efectos de la Cábala. Estoy hablando de la inteligencia asociada con ese planeta, su fuerza, su esencia. Y para ser más específicos, me estoy refiriendo al alma de ese planeta. Su alma y las radiaciones que emiten ese planeta, eso sí es del interés de lo que vamos a explicar. Por eso, ya lo he demarcado, está prohibido, conforme a la halajá, observar planetas, fotografiar los planetas, tener cualquier admiración hacia los planetas. De hecho, la halajá dice que nosotros no miramos estrellas, les observamos dentro de un proceso meditativo y damos órdenes a través de las letras hebreas, no a través del cuerpo físico del planeta. Ahora entonces, las letras son herramientas que nos dan el control cósmico del alma del planeta, puesto que la Torá explica que los planetas fueron creados el cuarto día y el hombre fue creado el sexto día. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de ir a la Tierra Santa a glorificar a Dios, no significa tomar un avión, llegar a Israel y en Medio Oriente empezar a rezar. Lo que significa ir a las tierras santas a glorificar a Dios es meditar utilizando las letras hebreas. Y justamente el Zohar HaKadosh comienza una discusión
con una expresión maravillosa. La expresión dice: pide una señal de Hashem, tu Elohim, en lo profundo y en lo alto. Esto está en Isaías capítulo 7, versículo 11. Pide una señal a Yud-Ke-Vav-Ke, tu Elohim, en lo profundo y en lo alto. ¿Qué significa la palabra señal? ¿Cómo que le pidas una señal a Dios? En hebreo, esta frase dice la palabra señal ot, que significa letra. Ot en hebreo es letra. Y quiere decir que justamente el profeta Isaías está hablando de que sabían utilizar y permutar las letras. Cuando dice pide una señal a Yud-Ke-Vav-Ke, tu Elohim, en lo profundo y en lo alto, se está refiriendo al proceso meditativo a través de las letras hebreas. Literalmente, el Zohar, repito, literalmente explica que las generaciones anteriores de todos los patriarcas y todos los antiguos sabios conocían cómo utilizar toda esta sabiduría celestial y que ese conocimiento fue revelado a Moshe en el Sinaí. Por lo tanto, ¿qué significa que fue revelado a Moshe en el Sinaí? Ya hemos explicado que Sinaí es la gematria número 130, igual que la palabra Sulam, y por lo tanto Sulam es escalera. Quiere decir que ese conocimiento fue revelado en los mundos superiores a Moshe. A través de ese conocimiento, de las letras hebreas, del manejo, como lo dice, a través de Yud-Ke-Vav-Ke, tu Elohim, en lo profundo y en lo alto, es que Moshe tenía ese conocimiento para poder manejar sus vidas y explica que las letras superiores, es decir, son atraídas hacia Binah y las letras inferiores hacia Malhut. Y es que esta parashá comienza con una señal muy particular. Miren cómo el Zohar esconde un secreto donde la palabra Vayikra empieza con la letra Vav, pero termina con la letra Aleph, y es una Aleph pequeña. Curiosamente, está escondido en el texto del Zohar, donde precisamente habla de las letras grandes y las letras pequeñas. En realidad, se refiere a que las letras grandes son aquellas que están asociadas con los procesos meditativos, y las letras pequeñas son aquellas que leemos en los textos en el mundo físico. Por eso nos dice que las letras grandes tiran hacia Binah y las letras pequeñas tiran hacia Malhut. Pero en realidad también se refiere a que en la palabra Vayikra, la letra Aleph, que está al final de la palabra, se refiere a Malhut. ¿Y por qué a Malhut? Porque nos está hablando, y vamos a profundizar, que la palabra Vayikra y todo el proceso relacionado con los holocaustos nos explican cómo hacer uso del teclado cósmico para efectos de poder materializar en el nivel de Malhut, que es el mundo físico, a través del tabernáculo, que como ya hemos explicado, es el lecho conyugal. La verdad es que el Zohar, en la Parashá Vayikra, da una ingeniería con un nivel de detalle que yo jamás imaginé, dentro de las explicaciones breves que ha dado mi maestro, que el Zohar entrara a tal nivel de detalle. Son páginas y páginas de explicación de cómo funciona el proceso de este bendicionómetro, es decir, que el tabernáculo es una máquina para traer bendición. Repito, que el tabernáculo, es decir, el lecho conyugal, junto con Akadosh Baruj Hu, por supuesto, es una máquina para traer bendición. En fin, ahora empezamos a entender que esas letras grandes
cuando aparecen como una señal en la Torá, por eso hace referencia a este tema de Isaías, las letras que son más grandes de lo normal en la Torá hacen referencia hacia Biná. Y cuando aparece una letra chiquita, hace referencia a algo relativo a Malhut. Literalmente explica en un lenguaje bastante codificado el Zohar que todas las letras circulan su fuerza alrededor de una Merkabá celestial. ¿Qué significa? Que las letras, como ya explicó mi maestro, están asociadas a un planeta. Todas en su conjunto conforman esta Merkabá celestial, es decir, un vehículo celestial que comprende Gesed, Geburah, Tiferet y Malhut, es decir, lo que es la columna de la derecha, la columna de la izquierda, y Tiferet, que es la columna central, y Malhut, que es el mundo físico. Esta Merkabá, es decir, la fuerza asociada con estos 4 elementos, con estos 4 mundos, es como un vehículo que permite utilizarlas como un teclado para poder bajar a este mundo cualquier aspecto a través de un vehículo o un transporte que permite bajar esta energía de un mundo superior a nivel de que el pueblo de Israel utilice este vehículo para poder bajar todo lo que proviene de Jochma y Biná, o mejor mencionados también como Abba e Ima celestiales. Explica el Zohar que las letras, a su vez, son deletreadas. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una letra Aleph, tenemos el deletreo de una letra Aleph, es Aleph, Lamed, P, que deletreada, pues dice Aleph. Ese deletreo hace que cobren valor con otras letras que se unen en ese deletreo. Por ejemplo, la Aleph, repito, que es Aleph Lamed P, la Beit, por ejemplo, que es la segunda letra del alefato, es Beit Yud Tav. Y esto hace que en su conjunto contengan grandes secretos en su deletreo. Es decir, cuando el profeta Isaías dice, pide una señal, realmente lo que está diciendo es, pide una letra. Es decir, todos los sabios conocían el secreto de cada letra. Por ejemplo, cuando Yehoshua, capítulo 2, versículo 12, dice, y me den ustedes una señal de verdad, esa expresión de Yehoshua se refiere a la letra Vav, llamada una señal de verdad. La letra Vav en el diccionario del Zohar significa una señal de verdad. Es decir, y lo lee literalmente en arameo, verdad viene como emet. Pero no es porque unas letras sean de verdad y las otras letras no sean de verdad o de mentira, sino que la letra Vav se refiere a Zeir Anpin. Y Zeir Anpin es llamado verdad. Es llamado verdad porque nace de la columna central de Tiferet, que es llamado Emet, quien tiene dominio de la Vav, porque Emet o Tiferet se refiere al tzadik, al justo, que tiene dominio de su sexualidad, que tiene dominio de sus emociones. Por eso, en Mijá, capítulo 7, versículo 20, dice, mostrarás verdad a Jacob. Y cuando dice esta expresión del profeta Isaías, dice, y cuando se refiere a en lo profundo, está hablando, muéstrame una señal, y luego dice en lo profundo, se refiere a la última letra Hei del tetragrama Yud Hei Vav Hei, mientras que en lo alto se refiere a la letra Yud. Miren cuánta codificación
Entonces el profeta Isaías está haciendo referencia a la letra Yud cuando dice que le muestren una señal en lo alto, y a la letra Hei cuando se refiere a en lo profundo, es decir, en la parte más baja. Cuando en la misma frase dice Isaías, de Hashem tu Elohim, sabemos que el tabernáculo es llamado Malhut, que también es Elohim, juicio, porque Malhut recibe desde Irampín, que es un derivado de Yud-He, Vav-He, es decir, Yud-He se refiere a los mundos superiores y Vav-He se refiere a Zeirampín. Por lo tanto, dice que muestre una señal que viene de Yud-He Vav-He, tu Elohim. Suena muy confuso. ¿De qué está hablando? Justamente de explicar que las letras hebreas son usadas a través de un teclado cósmico que canaliza toda la fuerza del mundo de Yud-He, de Jochma y Binah, a través de Zeirampín. ¿Y cómo lo hace? Usa el tabernáculo. El tabernáculo es la herramienta para poder hacer el uso de las letras desde lo alto hasta lo profundo. ¿Cómo? En verdad, a través de la letra Vav, a través de Zeirampín. ¿Y qué es la Vav? La Vav es el órgano sexual. Todo este uso del tabernáculo ya lo hemos explicado ampliamente. Sin embargo, cuando dice la expresión Hashem tu Elohim, también nos hace recordar la referencia al nombre Yud-He Vav-He, trenzado con Elohim, que endulza el rigor. Nos está explicando que el uso de este teclado cósmico, de los Yehudim, los nombres trenzados, el uso de las letras hebreas, toda la función que tiene el tabernáculo es endulzar el rigor. Y esto lo podemos manifestar de una forma muy clara cuando hacemos el nombre de Yud-He Vav-He trenzado con Elohim. Inmediatamente habla el Zohar y con una expresión que dice, cuando la nube se levantó sobre el tabernáculo. Sabemos que el tabernáculo tenía una columna de fuego que actuaba en la noche y una nube que bajaba en el día. Sabemos que esta nube es una metáfora de los Yehudim, nombres de Dios trenzados. Dice que esa nube descansó en el tabernáculo y todas aquellas carrozas y vasijas del tabernáculo superior, Malhut, está literalmente hablando entonces, cuando dice del tabernáculo superior, Malhut, está hablando que las letras hebreas son vasijas o recipientes de conciencia divina que son utilizadas en un mundo superior y nos permiten bajar esa energía, esa fuerza al mundo inferior Malhut. Cuando se refiere a las letras superiores, el Zohar, son las que estamos utilizando en una meditación para formar Yehudim. Cuando habla de las letras inferiores, son las que soportan los textos explicativos de la Torá en este mundo. Por eso explica el Zohar que había dos nubes. Una nube que reposaba en el tabernáculo y otra nube diferente que acompañaba a Moshe en el Sinaí. No estamos hablando de la misma nube. Cuando Moshe subió a la montaña, lo acompañaba una nube, y sin embargo había otra nube en el tabernáculo. Es decir, había dos nubes. Una que reposaba en el tabernáculo, a decir Malhut, y otra en el Sinaí, en los mundos superiores. Pero es que de aquí se desprende algo muy interesante. No es que fueran como dos elementos separados, sino que dice que cuando la nube de abajo reposaba sobre el tabernáculo, Moshe no podía entrar porque llenaba el tabernáculo.
Esta traducción es errónea. Llenaba el tabernáculo. Lo que dice en realidad es que estaba lleno el tabernáculo. Quiere decir que a través de la completud que fue alcanzada en lo alto, en el nivel de Binah, que está por encima del mundo planetario y estelar, y a través de este nivel se puede controlar su influencia, es que descendía de la columna izquierda hasta el nivel de Malhut, hasta la Shejinah, que es llamada tabernáculo y la tienda de asamblea. Así la Shejinah era perfeccionada y por eso estaba lleno como completo. Por lo tanto, quiere decir que nos está hablando que no basta simplemente hacer uso del tabernáculo de reunión. ¿Qué quiere decir? No basta estar la pareja unida en la relación conyugal. Tiene que haber la nube que hace relación a los mundos superiores. Es decir, debe saberse hacer la meditación y debe hacerse la emoción correcta para efectos de utilizar el bajar esa capacidad de los mundos superiores al mundo inferior. De otra forma, simplemente sería como una pérdida de tiempo. ¿Por qué lo digo? Porque de otra forma, la Shejinah no es perfeccionada. Porque de otra manera, el tabernáculo no está completo. Está incompleto. Por eso, el único sacrificio aceptable a Elohim es romper su corazón. Así dice. Un sacrificio aceptable para Elohim es un corazón roto. Es decir, que rompen con sus 5 sentidos, que conectan con el mundo espiritual, y cuando una persona se pone a llorar a través de sus meditaciones iniciales, es cuando Elohim es aplacado. Así como una mujer virgen tiene un rompimiento de un pequeño velo en su parte íntima, también el alma tiene ese pequeño velo cuando inicia su proceso de conexión espiritual. Se refiere a que cuando la persona rompe su corazón y rompe en lágrimas a través de su primera conexión con el mundo espiritual, precisamente se dice es el único sacrificio aceptable a Elohim. Pero, ¿por qué llora la persona? La persona no llora de tristeza, no. Es un lloro donde nos avergonzamos por nuestra conducta en el plano físico, básicamente. Uno de los lloros más profundos que hay dentro de la espiritualidad es lamentar nuestra conducta en el plano físico que tuvimos anteriormente, hasta que despertamos al plano espiritual. Y viene aquí una explicación muy profunda. La verdad es que son muchas páginas, voy a tratar de resumirlas, de los diferentes entes o las diferentes entidades espirituales que intervienen en el proceso del tabernáculo. Dice el Zohar que hay un ministro, una autoridad angélica, bajo el control del ángel Mijael, que es llamado Tzadkiel, un ángel llamado Tzadkiel, que es el que activa la meditación del tzadik. ¿Sí? El tzadik necesita una fuerza, el justo necesita una fuerza para estimular su meditación. Pues esa fuerza es dada por el ángel Tzadkiel, que circula a través de todas las sefirot del árbol de la vida y en ese momento lo estimula. Pero por otra parte faltaría conocer los secretos de esa meditación. Es decir, una cosa es tener el líbido, la intención de la meditación, y otra cosa es los secretos de la meditación. Para ello es que
para aquel que se ha participado de esta meditación y ha unido el mundo de abajo y el mundo de arriba, es decir, aquel que ha llegado al nivel de Tiferet, para ese está el ángel Raziel, que Raz quiere decir secretos, es decir, el ángel de los secretos. Es decir, el Tzadik se activa por Tzadkiel, pero después el ángel Raziel es el que le ha revelado los secretos para saber dirigir a profundidad esa meditación. El ángel Raziel, para que se conozca, es el que reveló los secretos a Abraham Avinu para escribir el Sefer Yetzirah. Quien representa, Abraham Avinu, representa la Sefirá Gesed. ¿Por qué Gesed? Porque Gesed vale 72 y son 72 los nombres de Dios. Por lo tanto, es una gran clemencia, es un gran Gesed, una gran bondad que nos hayan dado esos nombres para poder controlar los eventos de nuestra vida. De igual forma, está un ángel llamado Rumiel. Dice que está rodeado por 12 ministros. Se refiere, por supuesto, a las fuerzas astrales, pues quien está, este ángel, en Tiferet, tiene control de las mismas. Luego entonces, Mijael, que vamos a explicarlo brevemente, Mijael es el ángel directamente divino, mi como él, es decir, quién como Dios, Mijael, eso es lo que significa, es propiamente el ángel de Dios. Entonces, Mijael representa Gesed de Tiferet. Raziel representa Geburá de Tiferet. Y Rumiel representa Tiferet de Tiferet. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué es Tiferet? Es el Tzadik. Es el Tzadik que tiene la capacidad de unir el mundo de arriba con el mundo de abajo, que tiene control de sus emociones, pero más aún, que es capaz de bajar Tzadikim, que es capaz de bajar bendiciones al mundo. Entonces, el Zohar nos explica que el Tzadik utiliza 3 fuerzas. Mijael, que es Gesed de Tiferet, Raziel, Geburá de Tiferet, y Rumiel, que es Tiferet de Tiferet. Así es como Rumiel tiene relación sobre los 12 signos del zodiaco o las fuerzas astrales. Y se dice que también Mijael, es decir, el ángel de Dios, toma su fuerza a partir del nombre de Yud-He-Vav-He que proviene de Tiferet. Pues Mijael es mi Hom-El, que es quien como Dios mismo. Quiere decir que cuando nosotros estamos meditando, cuando el Tzadik está meditando, tiene un meeting point, tiene un punto de encuentro donde es el propio Akadosh Baruj Hu el que toma la forma a través de las letras hebreas que nosotros utilizamos y las llena con esa conciencia divina, y es así como el Tzadik, a través de la fuerza de Dios, no es el Tzadik, es la fuerza de Dios que utiliza el sistema creador con las letras hebreas para efectos de precipitar bendición a este mundo. Espero que con esto quede muy claro el alcance que tiene la meditación. Adicionalmente, en este proceso, dice que participa el ángel Yofiel, que es llamado Yofiel, ángel de lo hermoso o de lo bello. ¿Qué es lo hermoso? Las intenciones que se ponen en el corazón. Eso es lo que es hermoso. ¿Por qué lo sabemos? Porque Abraham llamó a su esposa bella. Le dijo hermosa. Se refería a la intención de su alma, es decir, la intención de Sara, que era hermosa. ¿Qué quiere decir esto? El Zohar explica que para que los campos alcancen completud, es decir, para que todo este proceso a través de la Sefirot sea completo, se necesita Yofiel. Es decir, que pongamos la intención del alma en la meditación. En ese momento, dice, cuando el Tzadik está con esta fuerza, invoca las letras hebreas, pone la intención del alma, en ese momento aparece el nombre Jajamiel, que quiere decir ángel de la sabiduría, Jajam, sabio. En realidad,
es que el ángel Rumiel, que ya lo habíamos mencionado, que representa Tiferet de Tiferet, cambia de nombre a Jajamiel, porque quiere decir que no solamente representa una fuerza que gobierna las fuerzas astrales, sino que conoce las intenciones de las meditaciones con su sabiduría. Pero dice que Yofiel, el ángel de lo hermoso, que es la intención del corazón, ese no cambia de nombre, pues las intenciones que se ejercen son las que estamos poniendo por el alma. Por eso Rumiel y Jajamiel siempre permanecen del lado de Geburá, porque su propósito cambia. Es, considero, una de las explicaciones más hermosas de cómo ocurre el proceso de las fuerzas meditativas. Nunca había yo escuchado esta explicación y el Zohar lo revela de una forma majestuosa. ¿Verdad que este proceso que acabo de explicarles lleva horas de estudio? Este párrafo que básicamente les acabo de narrar en 3 minutos son páginas y páginas muy oscuras del Zohar. De aquí que acabamos de simplificar muchas horas de estudio en unos cuantos minutos. Y nos vamos a un tema interesantísimo, que es la explicación de la palabra Vayikra. Esta palabra tiene 2 letras intermedias, hablando de letras. Tiene una letra Kuf y tiene una letra Reish. Ambas, dice el Zohar, están asociadas a Geburá. Expliquemos. La letra Kuf es una Vav y una Jaf. La letra Kuf representa la unión sexual, que depende de la intención y la sabiduría de quien medita. Porque la letra Vav representa el órgano sexual masculino y la letra Jaf, que tiene la forma de un útero, representa el órgano sexual femenino. Por lo tanto, la Kuf representa la unión sexual. ¿De qué depende la unión sexual? De la intención y la sabiduría de la persona que medita. Por otro lado, habla de la letra Reish. Repito, la palabra Vayikra tiene una Kuf y una Reish. Que nace, la Reish, si analizamos esta letra, tiene una pequeña Yud que nace del lado izquierdo en el mundo de arriba. Y finalmente se extiende por el mundo de arriba y aterriza en la parte de abajo en el mundo físico. Hay que observar el secreto de las letras. La letra Aleph dice, acompaña a toda meditación y es lo que representa al propio Akadosh Baruj Hu. La letra Vav es Zerampin. Y hemos explicado que la letra Yud es la meditación, es Jochma. Por lo que cuando analizamos la letra Kuf, la letra Reish, la letra Aleph, la letra Vav y la letra Yud, todas estas forman la palabra Vayikra, que es todo lo relativo a los holocaustos, el Corbán. El Corbán, el holocausto, el sacrificio, es el estereotipo de la libido para acercarse al Creador, que implica todo el conocimiento de la meditación cabalística. ¿De qué nos está hablando entonces la palabra Vayikra? Nos está hablando de todo el proceso de la meditación cabalística que ocurre en el momento de la relación conyugal. Esta intención que se pone en la meditación y en la relación, explica el Zohar, es puro Gesed, pura clemencia. Y esta clemencia tiene 3 ángeles que le estimulan. El primero es Kedumiel, el segundo Mijael y el tercero Ariel. Siendo que Mijael representa Gesed de Gesed. Ariel es
Tiferet de Gesed. Y Kedumiel es Geburá de Gesed. Es decir, dentro del propio Gesed, Kedumiel representa Geburá, la izquierda. Por el otro lado, Mijael representa Gesed de Gesed, el centro. Y Ariel, la derecha, Tiferet de Gesed. Perdón. Mijael es Gesed de Gesed, la derecha, y Ariel, Tiferet de Gesed, que es el centro. Por lo que, obviamente, lo estoy reiterando porque observamos nuevamente la aparición de las 3 columnas que se unen en Gesed. ¿Y qué es Gesed? ¿De qué está hablando? Es que está hablando primero de cómo se lleva a cabo el proceso meditativo desde el punto de vista emocional. Hay una excitación del tzadik. Luego hay una intención. Luego pone un conocimiento. Y luego finalmente pone la emoción de su alma. Pero después viene este proceso a través de la intención, que es puro Gesed. ¿Y por qué Gesed? Porque Gesed vale 72, lo vuelvo a repetir. Son los 72 nombres de Dios que son meditados. Por lo que todo este detalle del Zohar en realidad está explicando cómo es el proceso mediante el cual ocurre la meditación paso a paso para unir el mundo de Binah y Jochma con el mundo de Malhut, que es el propósito de la meditación. Explica que la letra Vav de Vayikra golpea, estimula la Yud. Vayikra. La letra Vav estimula la Yud. Es decir, la Vav, que es el conector, es Zeirampin. Es como si tuviera una voz en Binah. Pero ahí no se escucha. ¿Por qué? Porque a través de la Vav, que es la unión sexual, no es que se escucha esa voz en el mundo superior. No, pero brilla con resplandor sobre todas las letras. Y la letra Vav, que es la columna central, concilia la columna derecha y la izquierda cuando se sabe hacer el control de las emociones. Está hablando del poder de la Vav, del órgano sexual, para unir el lado izquierdo y el lado derecho, y que a partir de ahí se tiene control sobre todas las letras hebreas, pues dice que la letra Vav quita el bloqueo de la Yud y se ilumina. Pues solo aquel que tiene control de la Vav, solo aquel que tiene control de su sexualidad, conoce el secreto de Jochma. Eso es de lo que está hablando. De aquel que llega al nivel de Tiferet, de aquel que controla sus emociones, ese es el que sabe el secreto de Jochma y de la meditación. De otra forma, como ya explicamos, lo que va a hacer es que va a conectar no con Jochma, sino aquel que no tiene control de sus emociones en la relación sexual, lo que va a hacer es conectar con Geburá, que es rigor, que es juicio. ¡Qué maravilla! Dice que entonces la Yud, ¿se acuerdan? Primero dice que la Vav estimula a la Yud. Y después dice que la Yud golpea a la Kuf y a la Resh. Estamos hablando de la palabra Vayikra. Es decir, elimina el efecto de la Geburá, es decir, el rigor. Y se unen al brillo de la Aleph. Pero sabemos que la Aleph son 2 Yud. Una Yud arriba, una Yud abajo y una Vav que está en medio. Vale 26. Igual que Yud He Vav He. Es precioso esto. Nos está hablando que la palabra Vayikra, empezando con la letra Vav, es que estimula a través del proceso de la unión sexual la meditación, y la meditación golpea la Kuf y la Resh para quitar el rigor. Y en ese momento se unen al brillo del Aleph, es decir, estimula la fuerza de Yud, Yud,
Vav, que forman una Aleph, igual a 26, igual al nombre de Yud-Ke Vav-Ke, es todo el poder sobre el sistema creador. Y dice, la Aleph es Malhut, porque además aparece una letra pequeñita en Vayikra de la Aleph. ¿Pero por qué? Si la Aleph representa a Dios mismo. Porque a través de este proceso que acabamos de explicar, el sistema creador, Yud-Ke Vav-Ke, toma control de los eventos en Malhut. Aclara el Zohar que Yud, Kuf, Reish son Gesed, Gevurah y Tiferet. Yud, Kuf, Reish refiere directamente a estas tres sefirot, es decir, las tres columnas. Se produce entonces como si fuera un llamado. Por eso la palabra Vayikra dice, y llamó a Moshe, como si fuera un llamado, una voz, es decir, el brillo de la Vav va a la Yud a la Kuf a la Reish y la Reish a la Aleph, como si la Vav llamara a la Yud llamara a la Kuf llamara a la Reish llamara a la Aleph. Y dice, todos los brillos son unidos y la voz sale de ellas. Es como una voz que da una orden a todo el cosmos. Esto se llama el secreto del llamado y es el significado oculto de la palabra Vayikra, que significa y llamó. Ese es el llamado. Es impresionante. El secreto de la palabra Vayikra, fue fascinante poder encontrar este secreto. Y empieza la parashá, y llamó Vayikra Yud-Ke Vav-Ke a Moshe. Llamó Yud-Ke Vav-Ke a Moshe. Vayikra Yud-Ke Vav-Ke Moshe. Y todo esto era lo que observaba que ocurría Moshe. Desde que estaba en el monte Sinaí, en los planos superiores, Moshe estaba entendiendo y observando cómo funcionaba esto en el tabernáculo. Por eso no entraba en la tienda de asamblea, en el tabernáculo de reunión, que era Malhut. Es cuando la tienda estaba llena, completa, por toda la explicación que dimos. Es decir, se llenaba. ¿Qué significa se llenaba? Es el secreto de la meditación durante la relación conyugal, que a través de la meditación lo vuelve un acto lleno, no un acto vacío. Y es el secreto de cómo la calidad de la kavaná, la calidad de la intención durante la meditación, activa eventos sobre las fuerzas astrales. Es una energía tan grande que por eso el caso de Nadab y Abihu, que eran los hijos de Aarón, que no estaban casados, no pudieron soportar esa energía, porque solo aquellos que están casados tienen la vasija completa para poder soportar semejante fuerza. Y voy a aclarar más adelante que muchas personas que creen estar casados, por el hecho de que están juntos, por el hecho de que a través de una religión se unieron, no están casados. Lo vamos a hablar más adelante. Así pues, el Zohar invierte, pero varios versículos, explicando todas las fuerzas celestes o angélicas que intervienen en este proceso. Nos menciona múltiples ángeles, múltiples fuerzas, pero finalmente lo que está concluyendo al final, para tratar de abreviarles, es que en el lugar llamado santo, en hebreo Kodesh, que es Binah, brilla la letra Mem Sofit, o lo que es la letra Mem cerrada. ¿Por qué la Mem cerrada? Porque dice, ilumina el lado izquierdo de Binah. La Mem cerrada hace referencia
al secreto de la meditación. Es como un cubito que tiene todos sus lados cerrados, porque representa cuando cerramos nuestros 5 sentidos y estamos meditando. Así como hay un tabernáculo abajo, que es la relación conyugal, así también está erigido uno arriba. Y esa es la expresión de vine a mi jardín, que está en el Shir Hashirim, capítulo 5, versículo 1. Hace referencia esta expresión, vine a mi jardín, es decir, como alguien que visita un jardín, la unión de Biná con Malhut, por lo que el versículo que dice, si uno de ustedes trae una ofrenda para sacrificio para Hashem, Yud Kei Vav Kei, que está escrito en Shemot, capítulo 40, versículo 35, perdón, creo que es 4, versículo 35, se refiere a que me hagan una meditación. Repito, si alguno de ustedes trae una ofrenda para sacrificio para Hashem, se refiere a que me hagan una meditación con nombres de Dios al momento de la relación conyugal. A eso es a lo que se refiere esa frase. Esto es, que me traigan una ofrenda. Es la unión de Malhut con Biná a través de Zeirampin, pasando por Yesod, que es la sexualidad. Luego viene un capítulo muy interesante de Raya Memná, pastor fiel, que se refiere cuando a Moshe Rabenu visitaba a través de precisamente una práctica muy elevada a Rabbi Shimon bar Yochai, que estaba en su cueva. Luego, en toda esta explicación de Raya Memná, el Zohar cita muchos elementos del Shir Hashirim, del famoso Cantar de los Cantares, que en realidad significa el secreto de los secretos. El Shir Hashirim, en la expresión vine a mi jardín, hermana mía, esposa, se refiere a Malhut. Vine a mi jardín, hermana mía, esposa, se refiere a Malhut. En específico al nombre de Aleph Dalet Nun Yud, que es el nombre que pertenece a Malhut, el mundo físico. Luego cuando dice en el Shir Hashirim, reuní mirra, se refiere a Gesed. Y cuando tiene la expresión en el Shir Hashirim, iré al monte de la mirra, es decir, a la montaña de Moriah, con mi bálsamo, se refiere a la sefirá Netzach. ¿A qué se está refiriendo? Al nivel de Aarón, que en realidad hace una correlación con la sefirá Od. ¿De qué nos habla todo esto? Que existen 2 sefirot, Netzach y Od, que son 2 tanques de bendición, que almacenan esta fuerza que viene desde Gesed. Y ya explicamos todo lo que está asociado con el Gesed, que es esa intención del alma. Entonces, para llegar desde el mundo superior, pasando por Gesed, que representa a Abraham Avinu, el Tzadik, porque utiliza los 72 nombres de Dios para bajar bendición al mundo, y llegar hasta la tierra, el mundo físico, hay que pasar por Isaac y por Jacob, es decir, por Geburá y Tiferet, y finalmente por Yesod. Esto lo que significa es que el Tzadik es el que conoce toda esta ingeniería de la Sefirot y abre esos tanques de bendición. La oración que abre esos tanques de bendición, lo dice el Zohar, es la oración de la Amida. Cuando dice el Zohar, asociado al Shir Hashirim, la expresión coman amigos, beban y embriáguense, lo expresa como una fuente extrema de bendiciones. Pero para abrir esos tanques, para poder
Comer, que lo vamos a explicar más adelante, beber y embriagarse, en términos de esos tanques de bendición, tienen que estar casados, puesto que si no está casada una persona, se considera enferma espiritualmente, puesto que su recipiente está incompleto. Esta expresión de beban y embriáguense no se refiere a otra cosa más que a la fuerza que viene de Jochma y Biná, que es una fuerza inmensa, infinita, Abba e Ima, pues también el comer y el beber son la completud del todo cuando están unidos. ¿A qué se refiere esto? ¿Por qué utiliza la expresión del comer y el beber? Porque son dos cosas que normalmente van juntas, comer y beber. Se refiere a una sensación de unión, de bienestar. Está uno comiendo y bebiendo, y eso como que mezcla los sabores y se convierte en un deleite. Así deben estar unidos Jochma y Biná. Son también los extremos de Zeir Anpin, que unen el mundo de arriba con el mundo de abajo. Se dice que es cuando la Shejinah entra en el tabernáculo. Es decir, cuando la presencia divina mora en el lecho conyugal. Pero cuando no es así, cuando no están unidos, cuando no están casados, entonces son atraídos por la columna de la izquierda y los juicios de la izquierda, y viene rigor sobre las personas. Este fue el caso de Nadab y Abihu, que no estaban casados. Por ello su recipiente no resistió toda la energía que recibieron y murieron. Y ya aprendimos paso a paso que como toda la intención se lleva a cabo en la relación conyugal, eso es lo que baja la bendición. Pero aunque sea un sabio, aunque sea una persona que conoce todo el Zohar, si no está casado, no hay recipiente, no hay forma. Sigue Raya Memna con la explicación del Shir HaShirim y dice: las flores que aparecen en la tierra, ha llegado el tiempo del ruiseñor y la voz de la tórtola se oye en nuestra tierra. Todo parece una dulzura de poema, ¿no? Bueno, vamos a entenderlo. La tierra se refiere a la tierra santa, es decir, está hablando de la meditación cabalística. Por eso jamás podemos leer el libro de Eclesiastés, el libro del Shir HaShirim. Todos estos libros que vienen del rey de Shlomo son libros complejísimos para poder entender el significado. Entonces, repito la expresión. Las flores aparecen en la tierra. Ha llegado el tiempo del ruiseñor y la voz de la tórtola se oye en nuestra tierra. Repito, la palabra tierra aquí, en esta expresión específica, se refiere a la meditación cabalística. La tórtola, Tor, es la Torah oral, los secretos, la cábala. La gran voz que muestra el camino. Y Moshe es el que une los secretos de la Torah escrita, que es Zeir Anpin. Porque la Torah escrita, que contiene también la parte textual, es la que precisamente contiene en el cuerpo de ese texto las preguntas que nos derivan hacia los secretos. Pero es que aquí se refiere a que nosotros, a través de la meditación, aparecemos esas flores, fruto de esa meditación en esta tierra. Porque explica, Malhut es bendecida a través de Zeir Anpin. Nuevamente está hablando del proceso de bajar bendición a este mundo, que en esencia es el Corbán, es el holocausto, es el sacrificio. De eso está hablando el Shir HaShirim, correspondiente de los sacrificios. En esa expresión tan romántica está hablando de los sacrificios. Y entonces cuando dice, ha llegado el tiempo del ruiseñor, es cuando esta sabiduría se hace presente y ha llegado el tiempo de arrancar las influencias demoníacas
que habitan en este mundo, porque en ese momento que esta sabiduría es conocida, no tienen más influencia sobre Israel. Y es que el canto del ruiseñor es por la mañana, es cuando se alista la luz del sol. Y entonces en ese momento se escucha su melodía. Es como cuando la sabiduría abre los ojos, la conciencia, y ya no tienen las fuerzas demoníacas más fuerza sobre Israel. En ese momento es que el tabernáculo, dice el Zohar, se erige, se levanta. Todo esto es la sabiduría de hacer el corbán, de hacer la meditación, y de ahí se erige el tabernáculo. Está hablando de la sabiduría que tiene que llegar a través de la meditación cabalística, toda esta expresión que viene en el Shir HaShirim. Ahora bien, ¿por qué la voz de la tórtola? ¿Por qué habla de la tórtola? Se oye en nuestra tierra. ¿Qué tiene que ver esta expresión? Porque es Zeirampín llamada Torah, que es similar a Tayar en hebreo, similar a Tor, tórtola, que forma pareja con Malhut. Es decir, Zeirampín y Malhut tienen que estar juntitos. Yesod y Malhut tienen que estar juntitos, como dos tortolitas. Porque los secretos nos enseñan cómo unir Zeirampín y Malhut. Es decir, los secretos del mundo superior y la Torah escrita tienen que estar unidos. No se pueden separar los secretos de la Torah oral de la Torah escrita. Por eso es que aquellas personas que intentan leer el sentido literal de los salmos, de los diferentes libros de los profetas, de la Torah, no entienden nada. Porque si no entienden primero el nivel del Sod, que son los secretos de la Torah oral, que van junto con el conocimiento de la Torah escrita, por eso no entienden el sentido literal. De eso es de lo que está hablando. Ahora entonces, esa Torah oral que va siempre junta, como dos tórtolas, con Malhut, que sería la Torah escrita, nos está explicando el Rey Shlomo que esa era la función del templo. Por eso cita el Zohar aquí que el Rey Shlomo construyó el templo de abajo, que conectaba con el mundo de los Mojín, los cerebros superiores que son Abba e Ima, Jochma y Biná. Es decir, que tenían que ir juntos. El templo de abajo, que es la relación, tenía que ir unida con los cerebros superiores, la meditación. La tórtola, que se refiere a la Torah oral, son los secretos que nos dicen cómo conectar con el mundo físico, que siempre va unida como dos tórtolas con Malhut. Pero comenta que Moshe es la Vav, es Zeirampín, es decir, es el Sadik que hace la unión entre los secretos del cielo, del mundo superior, y el mundo físico. Si Moshe es la Vav, es que Moshe sabía utilizar su sexualidad para utilizar estos secretos del cielo, del mundo superior, y aterrizar bendición en el mundo físico. La palabra Vayikra, en toda expresión de este Rayam Memná, dice, es un proceso perfecto. En cambio, la palabra Vayiker, porque también podría leerse Vayiker, no lo es. Por lo tanto, mucho ojo con lo que voy a decir. Hay formas de cómo unir el mundo de arriba y el mundo de abajo. Hay una forma y una sabiduría que cumplir. No es solamente una unión espiritual,
una meditación trascendental y una unión sexual. Eso se llama unión sexual incompleta. Y es como el caso de Adab y Abihu que explicamos anteriormente. No sirve, no hay vasija, está incompleto. Ahora, me gustaría destacar que, y va a ser muy duro lo que voy a explicar, lo lamento, pero es importante que lo sepan, la mayoría de la gente que piensa que están casados no lo están. Y esto seguramente va a sorprender a quienes escuchen esta clase. Para empezar, la mayoría de las parejas son como parejas creadas por el hombre. Es decir, fue un hombre que le gustó a una mujer, le gustó por el trabajo, porque estaba en su familia, porque estaba guapa o porque le llamó la atención una cualidad de su carácter y entonces se unió a esa persona. Bueno, pues esa es una pareja creada por el hombre. No es una pareja creada por Akadosh Baruj Hu. Por lo tanto, muchos están con el alma hermana de alguien más, lo cual ya implica en sí una fisura respecto del mundo espiritual. Esto lo explica mi maestro en clases donde ha hablado de este tema. ¿Y qué pasa cuando una persona está con el alma hermana de alguien más? Viene la incapacidad de materializar eventos en este mundo. Por lo tanto, realizan las meditaciones, realizan el intento, ponen todo el esfuerzo, están unidos como pareja, pero no son la pareja como si fueran almas hermanas. Ahora, esto tiene una corrección, pero es motivo de otra explicación muy densa. ¿Pero a qué voy? La gran mayoría de las personas se casaron o se unieron por una voluntad propia, luego fueron posiblemente con una orden religiosa y finalmente se consideraron casados o porque simplemente firmaron un papel, se consideran casados. Pues en realidad no es así. El segundo aspecto es que vienen de una boda, de una unión, de un rito totalmente pagano. Nunca, en realidad, su boda fue celebrada, fue consumada. ¿Fue consumado el acto sexual entre ellos? Sí, pero su boda no fue celebrada. Mi maestro cuenta como muchas historias de parejas, con una bonita historia de vida, estaban mal casadas, y de ahí el origen de muchos problemas y rigor en la vida de la pareja. Incluso, él mismo, mi maestro, me contó en una ocasión que su ketubá, su contrato matrimonial, fue reparado y arreglado por un cabalista que literalmente lo volvió a casar para corregir esa deficiencia con su esposa. A ese grado es que tiene uno que conocer la condición asociada con el matrimonio. Cuidado con esto. Cuidado porque la gente que ingresa a la Cábala o al judaísmo asume muchas cosas que vienen de otras religiones. Por ejemplo, que están casados porque se casaron o por el civil o por su religión a través de un rito pagano, lo cual no tiene significación alguna en el mundo espiritual. Lo lamento y sé que es duro de escuchar esto, pero lo vuelvo a repetir. Esos ritos que vienen de otras religiones no tienen significación alguna en el mundo espiritual. Son parejas hechas por hombres. Y esta observación la hago para que todos en su momento, como alumnos, hemos aprendido de esto, así como mi maestro me lo enseñó a nosotros. Ojo, no estoy criticando. Mi único objetivo es darles el conocimiento de cómo funcionan las cosas y cómo no. Por lo tanto, continuamos con el Zohar. Explica que cuando los hijos de Israel completan la fe, así dice, completan la fe, completan la emuná, está hablando del secreto de Malhut. Es decir, cuando el nombre de Akadosh Baruj Hu está completo. ¿Qué significa que el nombre de Akadosh Baruj Hu está completo? Unir el nombre de Yud-He Vav-He con Shin Dalet Yud.
Yud Shin He Dalet Vav Yud He. En la unión conyugal. Ahí está completo. Están perfeccionados en buenas acciones. El problema es que cuando esto no ocurre, se dice que la congregación de Israel queda castigado en el exilio. En realidad no es un castigo, simplemente queda sesgado, desconectado del mundo espiritual. Pues entonces, cuando no se hace esta unión, el nombre de Yud-Ke Vav-Ke está incompleto, como una unión incompleta. Por lo tanto, pues es como si estuviera partido el tubo que conecta el mundo de arriba con el mundo de abajo y no hay bendición. El texto de Yirmiyá, capítulo 3, versículo 22, dice: retornen hijos infieles, yo curaré su infidelidad. Porque es como si Akadosh Baruj Hu no pudiera, valga la expresión, unirse a esa pareja. Como si la pareja quedara exiliada. Es decir, una pareja que tiene una relación conyugal y no sabe hacer las meditaciones correspondientes, es una analogía, es como si Akadosh Baruj Hu no pudiera unirse a esa pareja y como si quedara exiliada. De hecho, a raíz de que el hombre, adicionalmente a esto, muchas veces hace malas acciones, cortocircuitos, vamos a llamarle coloquialmente, no me gusta la palabra, pero para decir pecados, es que el tabernáculo les fue quitado. Pero viene un secreto. Y dice que entonces deben ofrecer sacrificios. Es decir, a raíz de estas malas acciones, a raíz de estos cortocircuitos, dice el Zohar, deben ofrecer sacrificios. Y en la Parashá Bereshit aprendimos que Korban significa acercarse. Por tanto, ofrecer un sacrificio equivale a corregir las malas cualidades. ¿Cómo hacerlo? Independientemente del esfuerzo y la reflexión, el quebrantamiento de espíritu. ¿Qué es el quebrantamiento de espíritu? Es esta intención del alma que se une a la herramienta que es la meditación cabalística para corregir las deficiencias. Porque la inteligencia emocional es sobrepasada por aspectos que están asociados a generaciones pasadas, a traumas de la vida y a correcciones que vienen del mundo del alma, incluyendo otras vidas. Ahora que estaba preparando las cosas para Pesaj, precisamente quiero hacer una anotación muy curiosa. Estaba limpiando unas charolas, ¿sí? Unas repisas que estaban en el refrigerador. Y da la casualidad que este refrigerador era muy viejito y esos cristales que están dentro del refrigerador, la nevera, no se podían separar del plástico a donde venían. Vienen fijos. Y estaban muy percudidos. Tenían mucha suciedad entre el plástico y el vidrio. ¿Y qué me di cuenta? Que no se podían separar. Y dije, ¿qué enseñanza tiene esto? Que hay veces que en la vida tenemos esas partes sucias dentro de nosotros y ya no podemos desarmar, ya no podemos separar ciertos componentes de nuestra vida donde mantenemos esa suciedad, donde mantenemos ese aspecto que nos liga con la impureza. Son errores, traumas, accidentes, situaciones que vienen de otras generaciones, de otras vidas, que están como atascadas dentro de nuestro complejo, de nuestro actuar, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos. Personas, por ejemplo, que desde muy pequeños les sucedió un trauma y les queda un miedo
o les queda una condición de este tipo. No pueden cambiarlo.